¿Alguna vez has sentido que algo o alguien te observa en tu propia casa? O tal vez has escuchado historias de familias marcadas por eventos que trascienden la muerte. Pues bien, los dos relatos que traemos hoy para ustedes en esta sesión de Gritos en la Noche nos sumergirán en lo más oscuro de lo paranormal y desafiarán toda lógica. Amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Historias de Terror. El año está por terminar y quiero aprovechar el día de hoy para darles las gracias a todos ustedes que nos han acompañado durante tantos y tantos meses. Esta noche los invitaremos a explorar esos rincones donde la realidad y lo sobrenatural se encuentran. Así que prepárense para sentir el frío en la espalda y aquella inquietud que solo lo desconocido puede traer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen las luces y quédense con nosotros. Sonó mi teléfono celular un par de veces. Usualmente no me gusta contestar mientras conduzco, pero ya estaba cerca de casa y decidí responderle a mi prima. ¿Por qué no me abres?, preguntó Malena. Apenas le contesté la llamada. Le pedí que me disculpara. Habíamos quedado de vernos esa noche para tomar algo y platicar en mi casa, pero le expliqué que se me había hecho un poco tarde en el trabajo y apenas iba de regreso. Llegaría en menos de 5 minutos. Malena se quedó en completo silencio por un momento y después me dijo que me esperaría, con una voz que claramente había cambiado a un tono de preocupación. No dije nada. Prefería darme prisa para llegar a casa, y lo que sea que estuviera ocurriendo, ya me lo diría ella una vez que nos viéramos. Di la vuelta en la esquina de la cuadra donde vivo, y fui interceptado por Malena, quien prácticamente se arrojó sobre el auto para que la viera. Me frené de golpe. Mi prima entonces corrió y se subió en el asiento del copiloto, ignorando por completo mis reclamos por lo peligroso de su proceder. Sencillamente pudo haberme llamado por teléfono para que me detuviera ahí. Malena no estaba realmente poniéndome atención alguna y comenzó a gritar que me orillara, aunque faltaban apenas unos pocos metros para llegar a mi casa. Le pedí que se tranquilizara, que me dijera qué ocurría. A mi prima, claramente agitada, solamente me dirigió una mirada llena de miedo. Ella estaba respirando muy rápido y no pude más que gritarle que se calmara, que respirara profundo e intentara recomponerse. Estuvimos así unos minutos, hasta que mi prima finalmente encontró un poco de serenidad, con la cual contarme lo que había ocurrido. Malena dijo que había llegado a mi casa. Había entrado al patio y se había acercado hasta la puerta para tocar el timbre. Nadie abrió, pero escuchó sonidos de alguien caminando. Pensó, por supuesto, que se trataba de mí, acercándome a la puerta para dejarla entrar. Pero pasaron los minutos y nadie le abría. Decidió entonces volver a tocar, pensando que me había distraído con algo. En esta segunda ocasión, no escuchó nada más que la televisión encendiéndose
con mi concierto favorito que tengo en DVD, el de la banda Eagles en Melbourne. Mi prima entonces decidió asomarse por la ventana, intentando ver algo a través de mis cortinas traslúcidas. Para su sorpresa, me vio ahí, sentado en la sala. Era muy clara mi imagen y parecía estar absorto por el concierto en la televisión. Fue entonces que mi prima me marcó para, a manera de broma, exigirme que le abriera la puerta, creyendo que solamente estaba molestándola. Ella se alejó entonces de la ventana para ponerse detrás de la puerta cuando le contesté el teléfono. Pero en el momento que le dije que yo no había llegado a una casa, ella volvió a asomarse por la ventana y esta vez solamente encontró la televisión encendida. Pero aquella figura, aquella persona que lucía como yo, ya no estaba sentada en el sillón. La televisión se apagó de pronto, y fue en ese momento que ella me dijo al teléfono que me esperaría. Mi prima no quería que entráramos a la casa. Quería que llamáramos a la policía, argumentando que había un intruso en mi propiedad. La verdad es que yo francamente no sabía qué creer. Claro que ella se veía muy alterada, pero mi prima y yo tenemos un historial de llevarnos muy pesado. Así que solamente le pedí que no jugara conmigo. Arranqué el auto y avancé los metros que faltaban para continuar hasta mi casa. Malena suplicaba que no lo hiciera, pero la ignoré. Mi prima insistía con desesperación, diciendo que no sabía qué o quién era lo que había visto, pero que no debía entrar solo a la propiedad. Yo quería seguir creyendo que todo era solamente una broma de su parte. Al llegar a la entrada de mi casa, noté que el patio estaba igual que siempre. La puerta también estaba cerrada perfectamente. Y entonces decidí dar unos pasos sobre el césped para asomarme por la ventana. Aunque mi prima había dicho que la televisión se había apagado, era verdad que en ese momento la televisión parecía estar encendida, pero solo mostrando estática en la pantalla. Y por supuesto, no había nadie en el sillón. Le recalqué a Malena que adentro todo estaba vacío y que entraríamos. A ella no le quedó más que aceptar mi resolución, tomando un adoquín sobrante del piso como arma para defendernos. Cuando entramos a la casa, además de la televisión encendida, todo parecía perfectamente normal, excepto por la temperatura tan baja que se sentía ahí adentro. Era casi como si hubiera dejado un inexistente aire acondicionado encendido. Me dirigí entonces a apagar la televisión, cuando me di cuenta de otra cosa. Si bien en la pantalla solo había estática, el reproductor de DVD estaba encendido y se estaba reproduciendo el concierto de los Eagles en otro canal. Fue en ese momento que me preocupé. Ahí frente a nosotros, en ese instante no había nadie, pero algo extraño estaba ocurriendo. Tomé un florero delgado de mi librero como única arma para defendernos en caso de encontrar a un intruso.
pero en toda la planta baja no había nadie. Para ese momento aún había que revisar la planta alta. Le pedí entonces a mi prima que esperara afuera y en caso de que escuchara algo extraño, llamara a los vecinos o a la policía. Pero ella se negó. Dijo que no podía dejarme solo, y pese a todas mis súplicas, ella subió conmigo. Arriba también todo estaba completamente normal. Primero revisé las 2 habitaciones inmediatas a la escalera, después el baño, y por último solamente quedaba mi habitación, que tenía la puerta cerrada. Yo nunca la dejaba cerrada, pero era verdad que siempre dejaba la ventana mínimamente abierta para ventilar todo, y ocasionalmente el aire entraba con tal fuerza que cerraba la puerta. Para mí, dejar esa ventana mínimamente abierta no representaba ningún problema, ya que mis ventanas contaban con protecciones por las cuales no podía ingresar nadie. De cualquier modo, al abrir la puerta lo hice con precaución, manteniendo siempre a Malena detrás mío. Un aire heladísimo salió de mi recámara, golpeándonos a ambos como si una tormenta invernal se hubiera generado en mi cuarto, haciéndonos entrecerrar los ojos a ambos por un momento. Pero después de esa bofetada gélida, el lugar estaba vacío y casi todo en la habitación parecía normal, a excepción de algo en la cama. Ahí, frente a nosotros, sobre la cama perfectamente tendida, estaba doblado un suéter. El único suéter que yo tenía en color morado, y mismo que me había llevado esa mañana a la oficina, y que había dejado unos minutos antes en mi auto. ¿Cómo era eso posible? Me acerqué, lo desdoblé, y no había duda. Ese era mi suéter. Abrí el closet para revisar, y también miré debajo de la cama. No había nadie en ninguno de esos 2 lugares. En ese momento, mi prima y yo comenzamos a escuchar ruido y música. Era la televisión. Se había encendido y se estaba reproduciendo la canción 13 del DVD 1 del concierto de los Eagles, Tequila Sunrise. Bajamos los 2 corriendo. Sí, la televisión estaba prendida, pero eso no era lo único desconcertante. En apenas esos pocos minutos, y sin nosotros haber escuchado nada, todos los cojines de la sala estaban tirados por todos lados. La puerta de la casa estaba completamente abierta, y las 4 puertas de mi auto estaban abiertas por igual. Era suficiente. Sin saber muy bien si era lo correcto, llamé a la policía para reportar que alguien se había metido en mi casa. Pero cuando llegaron los oficiales, no pudieron hacer mucho. Después de todo, yo tenía todos mis juegos de llaves. No había señales de entradas forzadas. Y no faltaba absolutamente nada en mi casa. Incluso el dinero que yo tenía en efectivo, muy a la vista, continuaba en su lugar, perfectamente al alcance de cualquier persona.
Los oficiales incluso nos advirtieron que no podíamos estar jugando con los recursos públicos, llamándolos para hacerles bromas. Ni mi prima ni yo supimos qué decir. La realidad es que nunca supimos qué pasó esa tarde. Yo continué viviendo en ese lugar por algunos años, aunque eventualmente me mudé a otra propiedad, más cercana a mi trabajo. Pero es verdad que después de aquello, me quedé casi 2 semanas en un hotel sin querer volver a mi casa, hasta que el miedo simplemente se desvaneció. ¿Quién sabe? Supongo que justamente así es el encuentro de muchas personas con lo paranormal. Algo que simplemente no puedes explicar. Algo que te deja con más preguntas que respuestas. Pero al final, no te queda más remedio que seguir adelante como si nada hubiera pasado. Este relato se remonta a los años 90, un momento en que aún yo no nacía, pero mi mamá narra, aún con mucho recelo, estos hechos que hoy me atrevo a compartirles. Mi abuela falleció aquel año de 1993. Aunque había estado enferma por mucho tiempo y su salud había decaído bastante, su deceso fue devastador para sus hijos. El más afectado, sin duda, fue mi tío Juan de Dios, quien había tenido, en realidad, una muy difícil relación con la abuela por años. Decían que el tío había sido un adolescente rebelde, que había robado, insultado e incluso casi había golpeado a la abuela. Su relación era casi tóxica, sobre todo porque la abuela seguía perdonándolo y decepcionándose de él a cada momento. Por eso, en ese oscuro momento, el peso de todas sus acciones cayeron sobre la conciencia del tío, quien llegó borracho y llorando amargamente al velorio de la abuela, gritando frases que clamaban el perdón que su madre ya no podía otorgarle. Desafortunadamente, esto fue muy incómodo para todos. No solo por el estado sumamente inconveniente del tío, sino porque decidió llegar acompañado de 2 mujeres de moral cuestionable que solían estar en la cantina del pueblo. Todos sus hermanos, muy molestos, le pidieron que se calmara. Pero el tío parecía no encontrar paz. Para resumir lo sucedido, de pronto el velorio de la abuela se había convertido en un caos, donde mis tíos trataban de sacar al tío Juan, y en cambio las hermanas de mi abuela luchaban porque le permitieran estar ahí, expiando sus culpas y proclamando las palabras de amor que probablemente tenía mucho que no le decía a la abuela. En un momento, los tíos y mi madre salieron del lugar, molestos. Así que lo siguiente se sabe en realidad por las narraciones de los demás familiares. El tío Juan se desplomó llorando sobre el féretro de la abuela, gritando que la amaba y que lo perdonara en la otra vida. Le gritaba que quería estar con ella en el cielo. Y entonces sucedió algo inesperado. Ante el horror de todos, el tío abrió el cristal que protegía el cadáver, tomó la cabeza de su difunta madre y la empezó a besar en las mejillas y la frente. Y después, con una señal de su mano, una de las muchachas que venían con él se acercó
y de su pequeña bolsa sacó una cámara fotográfica. El tío entonces enderezó el cuerpo de su madre y lo abrazó fuertemente, y le pidió a aquella muchacha que tomara una foto, ya que, según dijo, no tenía ninguna para recordarla. Así se hizo. Y en ese momento fue que los hermanos del tío entraron corriendo, alertados por una tía de ellos, para correr a Juan a patadas por no respetar el descanso de su mamá. El resto del velorio se llevó en paz, pero los días siguientes fueron difíciles. Juan, a pesar del rechazo de sus hermanos, regresó a la casa familiar, probablemente invadido por la culpa. Y los días ahí fueron densos, como si el aire se hubiera convertido en una masa pesada que se colaba en cada rincón. Juan se la pasaba aislado en su habitación y apenas hablaba con sus hermanos, quienes todavía lo miraban con desprecio por lo sucedido. Sin embargo, su rostro pálido y su andar errático pronto empezaron a preocupar incluso a los más rencorosos. Juan decía estar enfermo, pero lo cierto era que las noches se le habían vuelto un suplicio. Las pesadillas comenzaron apenas cruzó la puerta de la casa. En sueños, el tío Juan veía a su madre con el mismo vestido con el que la enterraron. Ella estaba siempre de pie, en el marco de su habitación. No decía nada, pero sus ojos vidriosos y acusadores lo miraban fijamente. En otras ocasiones, el tío Juan dijo que la veía más cercana, sentada al pie de su cama, acariciándole la cabeza y susurrando algo ininteligible. Sin embargo, siempre despertaba sobresaltado, justo al momento en que sentía que sus manos heladas le envolvían el cuello. Por las noches, los ruidos en la casa comenzaron a aparecer. Había crujidos en el techo, golpes suaves en las paredes, y lo peor era un susurro profundo que parecía venir de ningún lugar y al mismo tiempo de todas partes. Los hermanos de Juan asumieron que él era el causante de todo. Entonces, una madrugada, hartos de la inquietud, 2 de ellos se levantaron para confrontarlo. Cuando salieron de sus habitaciones, una ráfaga de aire frío, inusual para la época, les golpeó el rostro. Fue entonces cuando la vieron. Al fondo del pasillo, una figura encorvada, usando una larga falda oscura, avanzaba lentamente hacia la salida. No les quedó ninguna duda. La forma, los movimientos, parecía su madre. Pero eso era imposible. Entonces uno de ellos gritó su nombre, esperando alguna respuesta racional. Pero la figura no se detuvo. Salió por la puerta principal y desapareció en la noche. Cuando los hermanos entraron al cuarto de Juan, él no estaba. Su cama se encontraba deshecha y el cuarto olía a tierra húmeda y flores marchitas. Era un aroma tan penetrante que ambos se cubrieron la nariz. En el suelo encontraron un rastro de tierra que conducía hacia la puerta principal.
Esa noche, Juan no regresó. 2 días después, lo hallaron en la cañada. Su cuerpo yacía sobre la tierra reseca, con una expresión de horror congelada en el rostro. Había muerto. En su mano derecha, su cadáver sujetaba firmemente la cruz de metal que colgaba del cuello de la abuela cuando la habían enterrado. Nadie pudo explicar cómo llegó eso ahí, o por qué parecía que el tío había huido de algo con tal desesperación. El velorio de Juan fue rápido y con poca asistencia. Los hermanos, visiblemente tensos, intentaron mantener las cosas en calma, pero el aire se sentía cargado. Al final, solo una persona inesperada asistió. Aquella chica que lo había acompañado en el funeral de su madre. Callada, se acercó a uno de los hermanos, a mi tío Hilario, el que probablemente había rechazado más a Juan. Y sin decir nada, le entregó un sobre. Adentro había una única fotografía. Juan abrazando a su madre muerta. Y detrás de ellos, una figura negra e imponente. No tenía rostro, solo un par de ojos brillantes que parecían perforar la imagen, como si no pertenecieran a este mundo. El tío Hilario no supo qué decir, pero entendió que lo que había ocurrido en esos días no era normal. Esa noche, cuando todos se retiraron a sus hogares, quemó la fotografía en el patio. Pero incluso mientras las llamas devoraban el papel, juró que los ojos seguían viéndolo, brillando entre el fuego. Nadie sabe qué era esa presencia, pero todos están seguros que no pudo haber sido la abuela, ya que por muy imprudente que hubiera sido el tío Juan, ella siempre lo hubiera perdonado. El único consuelo que les quedó a todos fue pensar que la abuela y su hijo estaban por fin reunidos para la eternidad.